Continuamos con nuestra entrevista al padre Carlos Murallari. Estuvimos conversando en una antesala acerca de lo que Yurimaguas en sí era, la historia de Yurimaguas, lo que pasa desde su fundación, la travesía de Samuel Fritz, la separación de la comunidad donde vino Samuel Fritz. Y ahora estamos en el punto número 2, la cultura de Yurimaguas. ¿Yurimaguas tiene cultura? ¿O simplemente copiamos o celebramos culturas de otros distritos, de otros pueblos? Claro, Yurimaguas como ciudad sí tiene cultura, pero tiene ante todo una cultura milenaria, una cultura ancestral, precisamente que han traído los Yurimaguas, pero tristemente hasta hoy la desconocemos, ya no en su totalidad, porque desde el año 2012 ya se van haciendo manifestaciones culturales propias de los Yurimaguas. Hasta hoy, con toda aprecio y respeto a la cultura Shawi, se han ido presentando la cultura Shawi, se han ido presentando artesanías de la cultura Cucamiria, de la cultura Xihuilo, maravilloso, está muy bien, pero Yurimaguas como tal no presentaba nada, pero ahora sí. ¿Qué hay en el fondo de la cultura Yurimaguas? Entendiendo primeramente por cultura, que también es muy importante, la cultura son todos esos conocimientos antiguos, conocimientos milenarios, que distintas generaciones han ido transmitiendo una sabiduría de generación en generación, y eso ha llegado hasta nuestros días. Por eso, la cultura, y nunca me cansaré de decirlo, es la base del auténtico desarrollo de los pueblos. Sin cultura es edificar un desarrollo sobre arena. Viene el huayco, viene la creciente y se lo lleva. Si la ciudad está edificada sobre roca, vendrán los huaycos y la ciudad crecerá siempre firme. Esa es la cultura. ¿Qué hay en el fondo de los Yurimaguas? Una cultura. Los Yurimaguas creían en el dios Guaricana, y dice el padre Samuel Fritz en su diario que Guaricana se presentaba en forma de un animal gigante o pequeño, pero ante todo se presentaba en la figura de un tigre que emergía de las aguas del Amazonas y se presentaba hacia ellos. Algunas veces, cuando los Yurimaguas le invocaban, cuando se sentían débiles y querían fortalecerse. ¿Y cómo les fortalecía Guaricana? Como que tenían un látigo trenzado de piel o pellejo de vaca marina, ya seca, y con eso les daba un látigo que les dejaba marcado en la espalda y en el pecho, y como que se sentían fortalecidos para sus guerras. Los Yurimaguas eran guerreros. Ya tenemos aquí la figura de un dios. Y los Yurimaguas a su dios Guaricana le hacían un tambo hermoso en la selva, ahí les llevaban alimento y le rendían culto, y ahí se aparecía Guaricana. Tenemos la jimboya o la boa, que los Yurimaguas tenían la creencia que procedían de la boa o de las entrañas de la boa, y la tenían como un tótem. Y sobre todo las mujeres como que llamaban a la jimboya con silbidos, con gritos. Y como que la jimboya o la boa venía toda ella como una mamá afectuosa, cariñosa, y se ponía en la orilla del río. Y es cuando las mujeres comenzaban a copiar el color de la escarapela o de la pintura de la piel, y en base a eso pintaban sus mantos, las cerámicas, y trabajaban mucho con la calabaza, que también hacían pocillitos, que los llamaban tetes, y esa es parte de la cultura. Y por otra parte también comercializaban, también lo que ellos hacían también comercializaban. Se alimentaban también de la yuca, que ellos la llamaban casabe, porque en sí, en el fondo, ahí se encierra también cierta costumbre brasilera, ¿no? Porque hay que reconocer que han venido del Brasil.
Aquí está la esencia de la cultura que muy bien tenemos que asimilar. Y claro, también la música, tenían ellos también su danza, sus instrumentos musicales, y comenzar ya a trabajar en Yurimaguas en base a estos elementos culturales que encontramos ahí en los Yurimaguas y en el diario del padre Samuel Fries, y comenzar ya como ciudad a manifestar o a socializar estas costumbres hermosas y preciosas de nuestros ancestros que son los Yurimaguas. Conclusión, Yurimaguas tiene cultura y tenemos que encarnar esta cultura y tenemos que manifestarla y darla a conocer. Bien, Pare, de lo que nos has comentado, la cultura que ha venido creciendo en Yurimaguas, se ha venido, pocos conocían de lo que realmente Yurimaguas tenía cultura, porque realmente celebramos todo lo que es la cultura Shawi, cultura de nuestros hermanos Cocamaco Camillas, su cerámica, su textilería, pero poco conocían lo que es la cultura de Yurimaguas. Pero también nosotros, en base a la religión, en base a lo que vino la fe católica, trajo a la presencia, empezó a enseñar lo que Dios quiere para nosotros. Nos dejó hermosos recuerdos la Iglesia Católica en aquellos años. ¿Podrías comentarnos acerca de una de ellas? Recuerdo al hermano Jesús que explicaba acerca de la vaca loca, ¿no? Que es una cultura copiada de España, ¿no? De España. Entonces, vamos a empezar por lo que la religión, los católicos, el catolicismo, la Iglesia hizo por Yurimaguas. ¿Qué nos dejó? La religión católica, dicho de paso. En la primera entrevista, en la primera parte, ya les he hablado de esta inmensa región desde Borja, que está en el río Marañón, hasta San José del Yavarí, que les dije que es el primer pueblo ya de la corona de Portugal. Toda esta extensión estaba bajo la responsabilidad de los misioneros jesuitas. ¿Y en qué momento comienza la evangelización más exactamente? El año 1638, cuando se funda la primera reducción, que es Jeveros. El primer pueblo ha sido Borja, pero fue fundado por Diego Vaca de Vega hacia el año 1619. De 1638 se funda ya la reducción de Jeveros, con el nombre de la limpia concesión de Jeveros. Y Jeveros fue fundado como pueblo por los jesuitas, el padre Cujía y Lucas de la Cueva. Prácticamente de ahí comienza la evangelización, y todo lo que se ha hecho realmente es con la fuerza de la fe y con ese deseo de anunciar a Cristo que vive entre nosotros, a Cristo resucitado, que da fuerza, luz, sentido a todas las culturas, porque la Iglesia en su evangelización y con su misión evangelizadora realmente respeta la cultura, porque descubre y descubrimos la presencia de un Dios vivo presente en cada cultura. Y es por eso nuestro gran afán de defender y acompañar a nuestros grupos étnicos, a nuestros hermanos nativos o indígenas, como ellos prefieren llamarse, acompañarlos en este proceso de desarrollo y de integración a la vida amazónica y a la vida nacional. Ahora, ya en nuestros tiempos actuales, Yurimaguas, como pueblo, como ciudad, pues debe para mí eterna gratitud a los misioneros pasionistas, que nos estamos ya preparando para celebrar el 2021, el primer centenario. Los misioneros pasionistas llegaron acá a Yurimaguas el año 1921 y en febrero ya de 1922 se crea la prefectura apostólica de Yurimaguas, se llamó así, y el prefecto apostólico era el padre Atanasio Jáuregui.
Y en 1936 ya la Santa Sede eleva a Yurimaguas, religiosamente hablando, a la categoría de vicariato apostólico. Y un vicariato apostólico exige ya un obispo. Y el padre prefecto, el padre Atanasio Jáuregui, es nombrado como el primer obispo para y pastor de Yurimaguas. Realmente para mí un santo varón, misionero excelente, que se ha recorrido lo que es el vicariato en aquellos tiempos con la sotana negra y en canoas. Realmente una vida muy sacrificada, pero lo hicieron con mucha alegría. Y en Yurimaguas ellos comenzaron a organizarnos como pueblo. Dice el Monseñor Jáuregui que él también escribía todo, tiene su diario muy interesante. La gran obra que es nuestra iglesia catedral, Santa María de las Nieves, porque fue fundada esta ciudad con el nombre de Santa María de las Nieves de los Yurimaguas, una patrona de lujo. Isabel Fris era devota de la Virgen de las Nieves. Se comienza la construcción el año 1928 y se inaugura el año 1931. 3 años ha durado la edificación de la catedral. Y dice el padre, el Monseñor Jáuregui, en ese tiempo Yurimaguas tenía 5.000 habitantes. Imagínense la visión de este hombre, de este misionero. Solamente un creyente y el hombre que piensa en Dios y el misionero que lleva a Dios en su corazón es capaz de valorar a la gente. Otros pueden decir, voy a hacer una catedral de esta categoría para unos cuantos indígenas o unas cuantas familias. ¿Vale la pena? Dirían que no. Pero en cambio, Monseñor Jáuregui nos ha dejado una hermosa catedral, signo de fe y signo de unidad de Yurimaguas. Y gracias a Dios, actualmente está restaurada. Pero Monseñor Jáuregui tuvo en su lema 3 áreas: la fe, es decir, la evangelización; la educación, ahí está al costado de la catedral, en la Plaza de Armas, ese edificio que fue el colegio aquel tiempo San Gabriel, después pasó ya a ser Jáuregui, ahí está, semi abandonado ese edificio. Ojalá que no lo tumben, sería un pecado, un error, en fin, no tendría perdón, voy a decir así. No se puede hacer eso, más bien hay que restaurar, porque el turismo también es fuente de entrada, incluso económica, para la ciudad. El turismo es una razón para visitar Yurimaguas como ciudad, entonces hay que restaurar este edificio. Esperemos que se haga un museo etnográfico. Y Monseñor Jáuregui, para hacer sus edificios, trabajó muy de cerca con este arquitecto, José Riera, español él, de Barcelona. Bueno, hay una calle, siquiera, le han hecho una callecita del mercado, ¿no? Qué honor al arquitecto, y dejarla ahí todo sucio y tiene mal olor. Qué pena, sinceramente. Esperemos que otros alcaldes ya mejoren, porque a la actual ya no le va a dar tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Y este arquitecto José Riera también ha construido la municipalidad, para darnos cuenta qué obras se hacían en aquellos tiempos, quizás con poco dinero. Es que en ese tiempo pero no había, con una gran voluntad. En ese tiempo no había adendas, no había adicionales y no había tantos gastos en proyectos, pero qué obras nos han dejado. 3 obras, símbolos de Monseñor Jáuregui: la catedral, el colegio San Gabriel y el hospital Santa Gema. También para la época, cuando se construyó el hospital, realmente era pensar en grande. Es verdad que actualmente ya es un hospital muy pequeño, se está haciendo otro mejor. Esperemos que no nos quedemos únicamente en edificio, esperemos que se implemente bien, ¿no? Con buenos instrumentos, por decir así, y sobre todo y ante todo con buenos médicos que tengan axiología, que tengan moral y que tengan gran capacidad profesional. Bien, contando la historia de la catedral, la historia del Monseñor Atanasio Jáuregui, nuestro primer obispo en Yurimaguas, contando todo lo que nos ha dejado la Iglesia Católica. Agradecemos muy bien. Todos los yurimagueses estamos contentos. Tenemos hasta ahorita, hasta el día de hoy, nuestra iglesia. Tenemos hasta el día de hoy nuestro colegio San Gabriel, que era antes, ¿no? El colegio Jáuregui. Tenemos nuestra catedral, nuestro hospital. Entonces vamos para regresar con una parte más de la entrevista. No se muevan, esto es Ruta de Ensueños.